Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gusto de saludarlos nuevamente en nuestra mesa donde estamos analizando en esta serie algunas creencias fundamentales que tenemos como Iglesia Adventista que siempre viene a bien repasar, y en este caso con el apoyo, con la ayuda del doctor Pastor Daniel Plenk. Un gusto, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, somos compañeros en la Facultad de Teología, tenemos el gusto de trabajar juntos, y Daniel se ha especializado y en este momento conduce el Centro White, así que es la persona ideal para abordar este tema que tiene que ver con la inspiración, bueno, un poco la inspiración de Elena de White, la inspiración de la Biblia, pero en todo caso, Daniel, cuando hablamos de inspiración, ¿quién es inspirado o qué es inspirado? ¿Es el profeta, la persona? ¿Es lo que escribe? ¿Es el que lo lee? Sí, es un tema muy interesante y, ¿por qué no decirlo, complejo? Porque también cabe preguntarse si el concepto de inspiración es bíblico, Ajá. si la palabra misma inspiración es bíblica, porque a veces la traducción refleja por allí otra intención o lo que sea. Pero sí, creemos que el concepto de inspiración es totalmente bíblico, pero sí sabemos que hay maneras de abordar este asunto. No estoy hablando de una postura, digamos, oficial de la Iglesia, pero sí hay posturas que, por ejemplo, se detienen más en el texto. Ah, O sea, el texto mismo, eso es inspirado y ya. claro. Entonces uno se limita al texto. Entonces uno dice, esto es inspirado. Tal vez acá podríamos citar algún texto de la Biblia, si te parece, Sí, ¿no? Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, que es un texto muy, clásico, muy digamos. clásico en este asunto, en esta temática. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces da una serie de elementos que nos presentan la utilidad de una El escritura beneficio, sí. inspirada. En este caso ya el mismo nombre, la escritura, las sagradas escrituras, da la sensación de que el texto es lo que importa. La escritura es inspirada. Pero aquí todavía no habla de autores, por ejemplo. Claro, Ahora, si uno va a un texto casi paralelo, se podría claro. decir, que es 2 de Pedro 1:21, uno encuentra que por allí cambia un poquito, digamos, la forma de abordarlo. Amplía un poco el foco. Sí, sí, porque ahí es donde dice, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por otra parte, te da también aquí el pie para decir que, bueno, los profetas no solo escribían. En realidad, hoy podríamos decir, capaz, la menor cantidad de profetas son los que realmente escribieron, pero la mayoría de ellos hablaron. Pero acá está hablando de hombres inspirados, como mejor habría que traducir, hombres impulsados, guiados, orientados por el Espíritu Santo, hablaron. Y entonces está esa escuela tal vez un poco más reciente, no sé cómo llamarla, de la hermenéutica, donde dice que no, que lo que importa es el lector. Claro. O sea, el lector es el que le va a adjudicar autoridad, es el lector o la comunidad, el árbitro, que le concede o no autoridad a un determinado texto. Entonces eso pasa así. ¿Cuál sería nuestra postura? No sé si querés que hablemos de eso. Claro, y sería bueno saberlo. Claro, Sí. nosotros creemos que hay algo de verdad en todo esto, que el texto termina siendo, por supuesto, algo inspirado. Nosotros creemos en la Biblia como palabra de Dios, pero al mismo tiempo creemos que la inspiración obra en el profeta antes que en cualquier otra cosa. Claro. O sea, es el hombre, es el que es llamado e inspirado, el que produce un texto que en todo caso va a ser inspirado también, ¿no? Claro. Y a la hora de escribirlo, transmitir, o sea, eso que él siente, también es guiado por el Espíritu Santo. Claro, por supuesto. Siempre va a ser obra del Espíritu, sea a la hora de recibir las revelaciones, a la hora de escribirlas, como también en el caso de los individuos o pueblos a la hora de tratar de entenderlo. Siempre va a ser la obra del Espíritu, ¿no? Ahora, Daniel, en el caso particular de Elena de White, lo que uno encuentra es que, a diferencia de los escritores bíblicos, ella escribió muchísimo más en cantidad, por lo menos que conocemos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se hablan de 100.000 páginas, no sé si un término así Sí, manuscritas, sí. genérico. Sí, sí, sí. Ahora, todo eso, esas 100.000 páginas eran inspiradas, pienso en las cartas personales que escribió a su familia y otros. Esa es una buena pregunta que también tiene una respuesta difícil.
¿Por qué digo? Porque ella durante su vida, ella publicó, podríamos decir así, 26 o 27 libros. Ujú. Los otros son obras póstumas que son mayormente compilación de sus escritos. Correcto. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, un material muy reciente que aparece en español, que es Cartas y Manuscritos, Ujú. con anotaciones, Ajá. uno se da cuenta que en aquella época en que lo digital no existía, y ni siquiera las fotocopias existían, por por supuesto. supuesto, al comienzo no existían ni las máquinas de escribir. Claro. Entonces ella mandaba a veces a 10 o 15 personas la misma cosa. Ah, O sea, no es que esas 100.000 páginas son todos temas distintos. ya, O sea, entiendo. claro, entonces ella recibía, por ejemplo, una revelación, una visión. Y se le escribía, a veces uno ve allí la secuencia, un pedazo a una persona, a otra, pero es el mismo contenido. No tiene ni siquiera sentido publicar todo eso. Claro. Ahora, ella dice que lo que es inspirado y lo que ella garantiza que eso fue fruto de la inspiración es todo lo que ella quiso que se publicara. Claro, lo que O sea, está lo que ella editado. envió Claro. a publicar, sea en el formato de libro, sea en el formato de artículos. Claro. Bueno, pero bueno, hay otras cosas que son, por ejemplo, cartas personales. Ella dice, yo escribo a mi esposo, escribo a mi familia. Cuando Claro. estoy de viaje, ella era una gran escritora. Totalmente. Y digamos que buena parte de su relación con los hijos en la primera Sí, etapa claro, fue sí, vivía mucho viajando. de cartas. Ella no pretendía que todas esas cartas sean inspiradas específicamente, pero Claro. otra vez, sí es fruto de una persona guiada por el Espíritu. Ya. A ver, hay algunos que se preguntan también, ¿los escritos de Elena de White son inspiradores o son inspirados? O Correcto. sea, son Sí, sí, escritos que nos motivan, que qué sé yo, enfatizan ministerios, no sé, formas de cumplir con la misión, etcétera, pero nacen de una persona, digamos, comprometida, fiel, Espiritual, consagrada, espiritual. pero no es necesariamente inspirado, o es inspirado. Correcto, yo creo que es una buena pregunta y una pregunta legítima, y sobre todo cuando hay personas que se están acercando al adventismo por primera vez. Y hay personas que albergan esa pregunta. Las preguntas nunca son malas, a veces las respuestas son malas, ¿no? Pero preguntarse eso, hay gente que a lo largo, incluso te diría, hasta de una vida entera, se preguntan eso. Y hay gente comprometida con la iglesia, totalmente activa, que la toma como una autora inspiradora, pero no mucho más allá de eso. Personalmente creo, y que la postura de la iglesia es que es ambas cosas, o sea, es inspiradora, pero también es inspirada, y que en todo caso es más que solo inspiradora porque tiene que ver con la famosa pregunta de la autoridad. Ya. O sea, ¿de dónde proviene su, en todo caso, ministerio que va más allá de una escritora inspiradora? Y proviene del concepto de autoridad que tengamos, eso está claro. O sea, si la autoridad viene de la inspiración. En ese sentido, hay una postura adventista que no sé si sería el momento de decirlo en 2 minutos, si tenemos ese tiempo. Por favor. Yo traje acá para mostrar de paso, por ejemplo, hay un texto que se usó en ámbitos académicos, no creo que haya sido de circulación masiva, Ya. que es de un autor llamado Roger Kuhn, Ujú. un material bastante antiguo en este momento, un hombre que ya falleció. Sí. La dinámica Fue de la director del inspiración. Centro Huay. Sí, no director, pero uno asociado. Bueno, alguna vez fue docente, inclusive. Sí, de la maestría. correcto. La dinámica de la inspiración y la revelación. Él tenía como una postura diciendo, miren, la inspiración de Elena de White es la misma inspiración que la de los autores bíblicos. O sea, ya a partir de ahí uno dice, bueno, claro, no es solamente un inspirador, o Isaías también puede ser inspirador, pero creemos que hay un poquito más. O sea, ¿se puede llegar a hablar de niveles de inspiración? Por Bueno, ejemplo, esa es la postura que él discute, digamos, él plantea. Dice, la inspiración es la misma porque no hay una creencia en niveles o grados de inspiración. Ahora, lo que sí es muy claro en él también es que los escritos de Elena de White no son parte de lo que llamamos el canon bíblico, o sea, no es otra Biblia. allá. Por lo tanto, tiene una función diferente. Y él hace una postura que la verdad es como que nos ha convencido un poco. Y es que la concepción que tenemos de Elena de White es más o menos la que debemos asumir frente a escritores bíblicos inspirados, pero no canónicos. Es decir, Claro, que aquellos- no entraron en el texto Exactamente, bíblico. o sea, autores inspirados, reconocidos como inspirados, reconocidos como guiados por Dios, pero que no forman parte de los libros clásicos de la Biblia. A ver, Daniel, yo alguna vez escuché que esta posición, a ver, Sí.
que la Biblia es una inspiración de Dios, o sea, es una revelación de Dios general para todo el mundo, mientras que los escritos de Ellen White son más aplicados a la Iglesia Adventista. ¿Cabe ese tipo de visión con respecto a la aplicación de Yo los creo que está de los bien, escritos? no agota el tema, pero digamos, en general se considera que la escritura misma Mm, obedece a tiempos de crisis. Y en ujú. ese sentido, antes de Moisés, que es el primer autor reconocido de la escritura, autor que tiene sus primeros 5 libros ahí, el Pentateuco, antes de eso había profetas y hubo momentos de crisis para la humanidad, Mm. ¿no? Abraham es reconocido como un profeta, pero o sea, tenemos desde la antigüedad. Ahora, si la escritura fue surgiendo en momentos de crisis, ¿por qué no pensar que los momentos que siguieron al chasco de 1844, donde fue un verdadero momento de crisis de aquellos que estudiaban las profecías, creían que Cristo iba a venir, Dios también suscite una mensajera, como ella se autopercibe, por Sí, decirlo correcto. de alguna manera, Sí, para ayudar a esa gente a creer que era Dios quien estaba guiando ese movimiento. claro. O sea, tiene una aplicación, de hecho, específica para este tiempo. Ahora, Daniel, esta pregunta, perdónamela, pero te la tengo que hacer. Sí. Porque está en el mito de muchos miembros de iglesia que hay una caja negra con una serie de revelaciones de Ellen White que la iglesia mantiene en secreto y que habla Sí. de cuestiones con el tiempo del fin. ¿Existe tal cosa? No, no existe. No, no, no. Si uno hace una lectura a sus libros, los manuscritos no van a aportar algo significativamente diferente. O sea, tomas los 25, 26, 27 libros que Ya, había en sus días, todos los otros manuscritos no van a agregar no mucho cambian. más. No. Y la prueba de que no hay nada secreto está, por ejemplo, en la publicación de los llamados manuscritos liberados o algo así, que es la publicación ahí de 21, 22 volúmenes, para decir, bueno, acá está todo. Todo. O sea, nadie puede decir hay una parte secreta de los No, escritos de porque Ellen hoy White, en pues día está todo está... expuesto. Sí, porque además hoy está todo en Internet. Para cómo está en internet, o Sí, sea, sí, sí. cualquiera puede acceder. Totalmente. A partir del último Congreso de la Asociación General se decidió ya de una vez para siempre Todo. publicar todo con nombre y apellido. Por mucho tiempo se preservó un poco la identidad de algunas personas reprendidas muy severamente por Claro. algunos problemas personales. Y que tenían familiares Sí, por ahí que estaban claro, dentro de claro. la iglesia. No hay nada oculto, nada escondido. Sí hay muchas joyas de Ajá. inspiración, no solo para el tiempo del fin, sino algo que tal vez debo decir antes que termine nuestro tiempo. Los profetas, y Elena de White en particular, su ministerio no estaban abocados al futuro. O sea, Claro, una pequeña parte del claro. ministerio de Elena de White estaba dedicado al tiempo del fin. Porque muchos asocian, profeta es el que profetiza el No, fin. profecía es todo lo que sale de la boca de un profeta. No Claro. es un anuncio de lo que va a venir. Pero el ministerio de un profeta es preocuparse por el pueblo de Dios en ese momento. Claro. Eso es digamos, el 90 y no sé cuánto por ciento Sí, de la sí, tarea de un correcto. profeta es hablarte, Amonestar, aconsejar. sí, no solo amonestar, inspirar, ayudar, crear principios. Elena de White, ella se autodefinía como la mensajera de la religión práctica. O sea, hay que tomar la religión y llevarla a la práctica. Ujú. O sea, ¿para qué Elena de White? ¿Para ayudarte a entender mejor la Biblia? Sí, de hecho que sí. Para simplificar, pero además para llamar tu atención a temas que por ahí están descuidados. Ya. Pero sobre todas las cosas para que, digamos, tomes el mensaje de la Biblia y lo transformes en un estilo de vida. O sea, Claro, para que llevar eso a tu vida no práctica. sea una teoría, sino que sea una palabra encarnada, digamos. A ella le en gustaría práctica. le gustaba pensar que su ministerio estaba abocado a eso, la religión práctica. Claro. Ya, y entonces, por último, si ponemos los profetas de la Biblia, si ponemos a Elena de White del otro lado, ¿hay alguna contraposición o hay algún nivel diferente en cuanto a autoridad Bueno, eso y está discutido, relevancia? Jorge, está discutido en el sentido, la inspiración yo creo que es la misma, porque hemos llegado a un reduccionismo, es decir, alguien es inspirado o no, no puede ser más o No, menos claro, inspirado. correcto. Ahora, en cuanto a autoridad, depende qué quieres decir con eso. Si por autoridad significa algo que tiene su origen en Dios, es la misma. Pero de hecho que hay una diferencia entre que quién prueba a quién. Claro. O sea, nosotros tenemos que probar los escritos de la de White a la luz de la Biblia y no al revés. Claro. Tenemos que explicar la doctrina, el estilo de vida, nuestros pensamientos a la luz de la Biblia Correcto. y no hacer análisis y exégesis de la Biblia a la luz de los escritos de la de White. O sea, ese no es
su propósito. No, es No, su porque función. de paso ella misma tomó esa actitud. Sí, totalmente. ¿No? Siempre se refiere a ese incidente al final de su vida donde levantó una Biblia con Sí. su mano temblando por Sí, la sí, edad sí, sí, sí. y dijo, les recomiendo este libro. Fue Sí. prácticamente el último que dijo en un congreso de la iglesia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que, Pero hay algo más, Jorge, porque siempre se habla de revelación, y dice, bueno, ¿qué es eso de revelación, revelación especial? Que es básicamente Cristo y la Biblia. Hoy yo podría decir, después de 20 años de trabajar este tema, que si hay una persona enamorada de la Biblia y enamorada de Cristo, es Elena de White. sí, Ahora, si uno sale de ahí sí, sí, y sí. cree que lo de ella es especular sobre cuándo termina Claro. el tiempo de gracia, A mí en lo Nos personal, perdemos. una de las cosas que más me han impactado es cómo usa la Biblia. totalmente. Cómo va enlazando los textos bíblicos, por ejemplo, Sí. tomar Sí, sí, los sí, Hechos de sí, los sí. Apóstoles o Patriarca y Profeta, y la cantidad de textos que Sí. aparecen, Mira, el hay una prueba de conocimiento esto. que tenía Hay impresionante. una prueba. La primera vez que escribió una página de su primera visión, una página, y se publicó en un folletín ahí de una cosa cortita, cita o alude a más de 60 textos bíblicos. Claro. Entonces, Sumamente bíblica en su exposición. totalmente bíblica, pero además convencida de la autoridad de la Biblia. Claro. Pero además eso no es algo especulativo, teórico, no, teológico, no. Es cierto que tiene elementos de eso, pero era una persona profundamente cristocéntrica. Exacto, y no a partir de 1888, con no, el Congreso no. de Minneapolis, sino mucho antes. Ella tuvo una posición bien cristológica, bien Sí, cristocéntrica. totalmente. O sea que si nosotros no entendemos que Elena de White te lleva a enamorarte de Cristo y a confiar plenamente en la Biblia para tu vida práctica personal, no has entendido nada. Claro. Eso es. Bueno, qué beneficio, qué bendición tener esa guía Sí. que nos lleva a Cristo y realmente creo que siempre decimos la lectura de sus escritos son una prueba en sí misma. Sí, a veces se en la plantea como si fuera una experiencia. obligación. ¿Qué pasa con aquellos que no leen, que no creen? Digo, mi primera respuesta es, qué lástima, se pierden Claro. muchas bendiciones. Pero bueno, gracias a Dios que la tenemos y que Dios usó ese medio para inspirarnos hoy en día, Sí, ¿no? sí, sí. Así que, bueno, Daniel, muchas gracias por una exposición tan interesante, un tema que creo que a ambos nos gusta mucho, pero Seguro. obviamente tenés mucho más conocimiento. Y bueno, a nuestros queridos amigos que nos han estado acompañando, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar también para seguir profundizando en la Sagrada Escritura y en sus enseñanzas. Que Dios los bendiga. Daniel, bendiciones. Bueno, muchas gracias.